Ok, entonces para hallar el mínimo de producto que debe producir la empresa de cemento por semana, nos da la siguiente ecuación. C igual a 700 por 200 sobre Z al cuadrado más Z sobre Z más 30, donde C representa el costo y Z el producto que se debe producir semanalmente. Entonces lo que debemos hacer es comenzar a derivar esa ecuación. Entonces, derivada, como es una multiplicación, entonces vamos a utilizar la ley del producto, que nos dice que debemos poner el primero derivado por el segundo sin derivar, que sería 700 derivado por 200 sobre z al cuadrado listo. Entonces, ahora ponemos el segundo derivado, que sería 200 sobre z al cuadrado más z sobre z más 30 por el primero sin derivar, que sería el 700. Entonces, como el 700 es una constante, ese resultado nos daría 0, por lo que la primera operación se anularía y nos quedaría solo que derivado es igual a 200 sobre z al cuadrado más z sobre z más 30, todo eso derivado por el 700. Entonces, ¿cómo vamos a derivar esta ecuación? Entonces ahí procedemos a utilizar la ley del cociente, que nos dice que entonces, sería el primero derivado, que sería el número de arriba, que sería 200 derivado por z al cuadrado, que sería el segundo término, sobre el segundo término al cuadrado. Sería z al cuadrado elevado al cuadrado. En la segunda fracción sería exactamente lo mismo. Entonces sería z derivada por z más 30 menos z más 30 derivado por el primero sin derivar, que sería 30, y z más 30 todo elevado al cuadrado. Acá nos falta poner que se hacía lo mismo, pero con el segundo derivado.
Para el primero sin derivar. Acá sucede exactamente lo mismo que con el 700. Como el 200 es una constante, se anularía ese primer término, quedando solo z al cuadrado derivado por el 200. Ok, entonces, como venía diciendo, el 200 es una constante, por lo que pasaría lo mismo que el 700, esto daría 0 y el primer término se anularía. Nos quedaría solo menos z al cuadrado derivado por 200 sobre z al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, de igual manera, más z derivado por z más 30 menos z más 30 derivado por z sobre z más 30 al cuadrado. Entonces vamos a proceder a derivar. La primera fracción nos quedaría z al cuadrado derivado daría igual a 2z y ese 2 multiplicado por el 200 daría igual a menos 400 z sobre z al cuadrado elevado al cuadrado da igual a z a la 4. Entonces ya tenemos el primer término. Para el segundo vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, z derivado daría igual a 1 y 1 por z más 30 daría el mismo término, z más 30. Ahora, z más 30 derivado, con el 30 sucede lo mismo que veníamos diciendo, es una constante, entonces se convertiría en 0 y nos quedaría solo la z. Y la derivada de este sería 1, entonces menos z sería el resultado. Sobre z más 30, todo eso elevado al cuadrado. Vamos a hacer la resta de los términos semejantes en la segunda ecuación, en la segunda fracción. Entonces, en la primera fracción, como arriba tenemos una z y abajo tenemos 4, podemos simplificar este término. Entonces cancelamos las z y arriba nos quedaría menos 400 sobre z elevado a la 3, z al cubo, más la segunda fracción, que z menos z daría 0, quedaría el 30 solo, sobre el exponente, sobre, sí, sobre z más 30, todo eso elevado al cuadrado. Y esta sería la solución que nos da en la primera derivada. Bueno, ahora a continuación tenemos un resultado alternativo porque el anterior era muy extenso y complicado, entonces para hallar un mínimo y un máximo, entonces lo que hicimos aquí fue ingresarlo a una calculadora y obtuvimos este resultado alternativo. Entonces, a continuación, vamos a hallar la segunda derivada. Bueno, como tenemos el 700 que es una constante, la pasaremos para afuera y vamos a multiplicarlo por lo de adentro para derivarlo.
Bueno, y ahora vamos a separar cada término para poder derivarlo. En el primero, que es 1 sobre z más 3, 1 en el denominador, en el numerador, y en el denominador z más 30, más el segundo término, pero negativo, porque así aparece. Entonces sería z Bueno, quedaría entonces z más 30 al cuadrado más, y entre paréntesis, vamos a ubicar el tercer término, que es 400 sobre z a la 3. Perdón. Listo. Después de ubicar esto, vamos a cerrar. Bueno, continuamos. Ahora vamos a hallar el cociente del primer término, como lo pueden ver. Entonces sigue igual la constante afuera, que es el 700, multiplicando entonces la derivada del numerador da 0 y la derivada del denominador por la del numerador va a dar 0 de igual manera, entonces en esa no la ubicamos y iniciamos desde el menos, que así es la derivada de un cociente. Entonces el menos, ponemos el menos, iniciamos desde el menos y continuamos con la derivada del 1, o el 1 sin derivar, por la derivada del denominador. Y el denominador al cuadrado. Bueno, y seguimos ahí más con el segundo término. Y de dejar.
En el numerador vamos a ubicar el z y en el denominador sigue igual. Bueno, continuamos con la derivación del segundo término, que es un cociente. Entonces, aquí que este menos sale a multiplicar con este más, quedaría menos. Y este menos de aquí se desaparece. Bueno. Bueno, en el denominador queda z más 30 elevado a la 4 porque está elevado a la 2, entonces ese mismo término se eleva al cuadrado y 2 por 2 es 4. Bueno, en el numerador acá queda así la z y vamos a multiplicarlo por el denominador sin derivar. Y la z queda derivada en 1. Y el 1 multiplicado por el denominador da z más 30. Menos z, y ahí aplicamos la regla de la cadena, que es el 2 multiplicado por fuera, entonces queda z por 2, con lo mismo que está en la parte de adentro, que sería z más 30 con exponente la multiplicación de la parte interna, que sería z y 30. Entonces acá quedaría 1, daría igual. Y continuamos con el tercer término, donde quedaría menos el 400, que en una constante lo pasamos para afuera, realizamos la regla de la potenciación, que es z a la 3, entonces queda multiplicado el 3, pero negativo, y en la parte de acá afuera queda el z elevado a la menos 4 porque se le suma 1, se le resta 1, perdón. A la menos 4. Bueno, continuamos. Siguiendo acá. Y ahora continuamos separando en el primer término la derivada de z, que es 1. Y de 30, que es 0, entonces quedaría ahí el 1. Y acá negativo. Y en la parte de abajo sí queda igual. Entonces quedaría z más 30 elevado al cuadrado. Bueno, z más 30 elevado al cuadrado. Y continuamos con el segundo término, donde se realiza las multiplicaciones.
Bueno, entonces aquí quedaría z más 30 menos el 2 multiplicando a z, quedaría 2z, y entre paréntesis nos quedaría lo mismo que z más 30. Y en el denominador queda igual. Bueno, quedaría z más 30 a la 4. Y quedaría el menos del tercer término. Pero acá podemos multiplicar 400 por menos 400 por 3, entonces nos daría 1200 y ahí realizamos la regla de la potenciación, donde nos quedaría entonces 1200 en el numerador y en la parte de abajo quedaría z a la 4, pero positivo. Bueno, y ahora continuamos en la parte de abajo, que queda lo mismo la constante afuera. Y vamos a pasar esto que está en el segundo término al siendo el primer término. ¿Qué nos quedaría? El mismo resultado que está en el segundo término. Entonces sería z más 30 menos 2z y entre paréntesis z más 30. Y en el denominador nos queda el mismo resultado que z más 30. Z más 30 elevado a la 4. Y en el segundo término nos quedaría el que estaba en el primer término, siendo este negativo, que sería menos 1 en el numerador, y en el denominador nos quedaría z más 30 elevado al cuadrado. Por el tercer término, más el tercer término que queda idéntico. Tercer término. Que sería en el numerador 1200 y en el denominador z a la 4. Bueno, ahora continuamos en la simplificación. Vamos ahora a simplificar por último.
Oiga, chinas y gritan allá afuera, qué fastidio. Bueno, ahora continuamos con la simplificación. Entonces quedaría la constante afuera. Y vamos a coger el primer término y a hacer un trinomio cuadrado perfecto. ¿Dónde quedaría que... Esta vaina me trabó. Bien. Quedaría que el primero al cuadrado, por lo que quedaría z al cuadrado, z al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, que quedaría 60z, más el segundo al cuadrado, que sería 900. Y ahora vamos a seguir con el segundo término, donde vamos a multiplicar menos 2z por z, que quedaría menos 2z al cuadrado. Menos 2z al cuadrado. Y menos 2z por 30 quedaría menos 60z. Menos 60z. Y en el denominador quedaría lo mismo, que sería z más 30 al cuadrado. Z más 30 a la 4. Y el segundo término y el tercer término lo dejamos totalmente igual, que sería menos 1 sobre z más 30 al cuadrado z más 30 al cuadrado y lo mismo en el tercer término, que sería más 1200 en el numerador y en el denominador queda z a la 4. Ahora continuamos. Aquí podemos simplificar los coeficientes, los que están iguales. Ok, estaba 700. Entonces, abrimos entre paréntesis, en paréntesis. Y eliminamos, podemos ver que le podemos eliminar el 60z menos el 60z, entonces podemos cancelar y quedaría z al cuadrado más 900. Pero aquí podemos factorizar el signo, porque acá era negativo, entonces nos quedaría el negativo por fuera y quedaría z al cuadrado bueno, z al cuadrado bueno, z al cuadrado y nos quedaría menos 900 porque sacamos el signo negativo.
menos 900. Y en el denominador quedaría totalmente igual, que sería z más 30 a la 4. Z más 30 a la 4. Y lo que es el segundo y el tercer término quedaría totalmente igual, que sería menos más por el tercer término, que es totalmente, que sería 1200 en el numerador, y en el denominador nos quedaría z a la 4. Z a la 4. Bueno, ahora continuamos factorizando el primer término. Entonces quedaría igual a 700. Abrimos paréntesis. Y vamos a factorizar, entonces nos quedaría menos, el menos queda afuera. Como hay z al cuadrado, entonces vamos a hacer la respectiva factorización. Entonces en el numerador quedaría z menos 30 y en otro paréntesis nos quedaría z más 30. Y cerramos. Y en el denominador nos quedaría totalmente igual, que sería z más 30 elevado a la 4. Z más 30 elevado a la 4. Con el fin de poder eliminar el z más 30 que está en la parte de arriba en el numerador y en el denominador, para que en el denominador nos quede z más 30 a la 3. Y segundo y tercer término queda totalmente igual. En el numerador nos queda el 1 y en el denominador nos va a quedar z más 30 al cuadrado. Z más 30 al cuadrado, más 30 al cuadrado. Y como tercer término nos va a dar más entonces z al cuadrado. Ay, perdón, a la 4. Bueno, ahora continuamos, donde vamos a eliminarlos. Entonces quedaría lo mismo en el primer paso, que es igual a 700. Y aquí podemos eliminar. Entonces nos quedaría el menos z más menos 30. El z menos 30. Y eliminamos el z más 30 que está en de segundas con el de abajo. Entonces nos quedaría en el denominador ya casi acabamos. Entonces nos quedaría z más 30 por acá, menos 30. Y en el denominador z menos 30. Y en el denominador nos va a quedar z más 30, pero a la 3.
El segundo y tercer término nos quedan totalmente igual. Entonces, en el numerador 1 y en el denominador nos va a quedar z más 30 al cuadrado. Más el tercer denominador que queda totalmente igual. Que sería 1200 y z a la 4. Z elevado a la 4. Bueno, ahora continuamos, ya casi finalizando, donde ponemos la misma constante y unimos primer término con segundo término. Entonces abrimos paréntesis y nos va a quedar el menos que está afuera lo vamos a entrar, entonces quedaría menos en el numerador nos va a quedar z menos 30 menos 1 menos z más 30. Y en el denominador nos va a quedar z más 30 elevado al cubo, siendo este el de mayor exponente. Y son más 6,9. Elevado al cubo. Y quedaría el tercer término, que sería 1200 en el numerador y en el denominador z elevado a la 4. Y ahí podemos eliminar términos semejantes, entonces ya nos quedaría 700 y se elimina z con z y 30 con 30. Entonces nos quedaría, qué pena, acá es una negativa, entonces nos quedaría menos z nos quedaría menos 2z. En el numerador, menos 2z. Y en el denominador nos quedaría totalmente igual, que sería z más 30 al cubo. Z más 30 al cubo. Más el segundo término que queda totalmente igual, siendo en el numerador 1200 y en el denominador z a la 4. Y ahí finaliza la segunda derivada. ¿De ustedes por qué? ¿Listo? Bueno, entonces ya vamos a coger la primera derivada y la vamos a igualar a 0. Entonces la reescribimos, donde 1 sobre z más 30 menos z sobre z más 30 irán al cuadrado menos 400 sobre z a la 3. Todo esto logramos a 0.
¿Listo? Aquí voy a coger, como estos tienen el mismo denominador, lo coloco acá abajo. Y este como queda, solo lo dejo acá. La 3. Entonces voy a coger este, lo divido en z más 30 y lo multiplico por 1. O sea que nos daría de la siguiente manera. Z a la 3, paréntesis, de z más 30 menos z a la 3. ¿Por qué acá esto? Porque esto dividido en esto es lo mismo y multiplicado por z daría z a la 3. Menos 400, paréntesis, de z más 30 al cubo. Eso sería. ¿Por qué 30 a la 30? Porque eso dividido en esto, se cancela este con este, que ya tenemos z más entre 2 por 400. Entonces, como acá hay un trinomio, se deja ahí, se deja el 400 normal. Bueno, después hacemos propiedad distributiva, este por este, por este, por este, y listo. Acá no haremos propiedad distributiva. Igual, z a la 4, z a la 400 vamos a hacer paréntesis, vamos a hacer z a la 2 más 60 z más 900 sobre, esto acá va igual a 0, sobre z a la 3, se baja el mismo denominador, z más 30 a la 2, es igual a 0. Acá, bueno, acá vamos perdón, acá que generamos términos semejantes, z quedaría 30 z a la 3 menos 400 z a la 2 menos 24.000 z menos
3 menos menos 360.000. Igual a 0. ¿Por qué a 0? Porque aquí pasamos este denominador acá a 0 y pues sacamos a positivo para hacer otro lado negativo, negativo, y esto por 0 pues da 0. Entonces acá es igual a 0, igual a 0. Bueno, esto como es una ecuación de tercer grado y es muy compleja realizar y es muy extensa, entonces nos ayudamos en una calculadora de ecuaciones de tercer grado y nos botó 3 resultados. Primero que es 40,45. El segundo resultado, que es menos 13,56. 56 más 63, más 10, perdón, más 10,63. Esto acá es imaginario. El tercer nos dio menos 13,56 menos 10,63. 63 33 imaginario. Bueno, ahora cogemos la segunda derivada. En la segunda derivada vamos a coger el término z, lo vamos a cambiar por el número real, como observar. En el pasado nos dieron dos imaginarios, uno real, que es 40,45, y lo vamos a coger para realizar en esta, que vamos a cogerlo para realizar acá la ecuación para ver si encontramos un máximo o un mínimo. Bueno, entonces reemplazamos la z por el 40,45, que es menos 2 paréntesis 40,45 paréntesis sobre 40,45 más 30 al cubo más 1200 sobre 40,45 al la 4. Listo. Segunda derivada. Se sigue bajando el 700 normal, paréntesis, menos 2 multiplicado por 40,45 nos da menos 80,9 sobre 40,45 más que, perdón, más nos da 40,45 más 30 nos da 70,45 al cubo más 1200 sobre 40,45 la 4. Paréntesis. Seguimos. Bajamos el paréntesis común y corriente. Aquí vamos a resolver estos
tan elevado al cubo en la 4. Entonces se baja igual el 80,9 sobre esto multiplicado a la 3. Nos da un valor de 6.84,39 más 1200 sobre 40,45 por 4 da 2.677,15. Ahora vamos a dividir estos dos números. C' es igual a 700. Todavía no entramos a resolver el número 700. Paréntesis. Menos 80,9 dividido en esto da menos 0,0002231 más 1200 dividido en 2.677,15 nos da un valor de 0,000448. Listo. Bueno, segunda derivada, resolvemos la suma que hay en este paréntesis, nos arroja un resultado de 0,00217. Da positivo porque el que predomina acá es el número mayor, 0,00448. Listo. Esto, ahora sí entramos con esto. 700 lo multiplicamos por el 0,00217. Esto nos da un valor de 0,1519. 19, donde nos dice que como es positivo, decimos que es un mínimo. Así es como realizamos para saber si es un máximo o un mínimo el procedimiento. Muchas gracias.